Interminable. Margarita Stolbizer, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por venir. Gracias por la invitación. Estábamos hablando aquí, la verdad, muy preocupados por los números de la economía, ¿no? Estaba Sí. José Urtubey recién, estaban de los expendedores de las estaciones de servicio, muy preocupados porque sienten que van a perder puestos de trabajo, han caído las ventas en un 30% de los combustibles, hablamos de un mercado interno con recesión, con poco consumo, el presidente que habla de tormenta, pasaron cosas, pareciera que mucho cargo no se hace de alguna de las cosas que pasaron. ¿Usted cree que todo es de afuera, que hay un complot contra la Argentina o hay un gobierno que no acierta ni con el diagnóstico ni con las medidas? No, creo más bien esto último. En mi visión es bastante crítica, sobre todo lo que fue el discurso del presidente, creo que fue el último, frente a las cámaras. Él dice, no hace tanto tiempo y después del momento más fuerte de la crisis, toda la culpa es del exterior o de los cuadernos realmente. Eso de no reconocer ni un mínimo de responsabilidad. Yo creo que hoy ya está bastante claro que el equipo está muy lejos de ser el gran equipo económico que prometieron. Es un equipo al que uno ve prácticamente desorientado, ¿no? No hay medidas ni de mediano alcance. Digamos que a veces uno los nota tan desorientados que no saben lo que va a pasar al día siguiente, ¿no? Las marchas y contramarchas en el Banco Central, por ejemplo, que vendemos, que no vendemos. Yo tengo también una visión muy crítica respecto de lo que ha sido la decisión de ir al Fondo Monetario, una receta que para la Argentina está fracasada, pero a la que se llega desde una posición de debilidad y sin ningún consenso previo. Una decisión de esas características era una decisión que por lo menos merecía un mínimo de consulta entre las fuerzas políticas. Bueno, hubo una denuncia en el sentido de una eso. denuncia contra el presidente de la Nación, ¿no? Por no haber recurrido al Congreso Nacional Sí, para hacer autorización, pero fue desechada. Ni siquiera al Congreso para aprobación. Previamente, para tomar una decisión de esas características, se debió haber hecho una consulta. Los números de la economía son muy malos, pero sobre todo hay que pensar quiénes son los que están pagando los costos de esta situación. Siempre los mismos pagan los costos. Claro, porque también hay que entender, hay datos del INDEC, datos oficiales, estamos hablando de hace un mes atrás, que dice que los argentinos tienen afuera del país 278.000 millones de dólares. Estas cosas son inconcebibles, como es inconcebible que hoy Pero Margarita, dentro de esos hay funcionarios, el propio presidente, bueno, digamos. Eso es lo que le falta a la Argentina y al gobierno, que es ejemplaridad en realidad. Es muy difícil que dentro del propio discurso del gobierno, que es incentivar las inversiones, ¿quién va a invertir en la Argentina? ¿De afuera o de adentro, sabiendo que los que gobiernan no traen la plata? Recordemos además ministros que dicen no la traigo porque no confío. Hace 3 años que gobiernan, ganaron 2 elecciones. A esto agrego... Ahora, en esto no hay cierta permisividad de la clase dirigente argentina, en que esto todos sabemos que pasa, pero bueno, sigue todo igual, no pasa nada. Es que acá con este gobierno, como con el anterior, hay una voluntad popular que es el que nos guste o no a los demás quiénes son los que gobiernan. Hay un mandato popular y es el valor de la democracia, que es decir, la democracia le dio el mandato para que sean ellos los que gobiernan y deciden. A mí a veces me preguntan, ¿y ustedes qué proponen? Pero no, miren, a mí me eligieron para que sea oposición. Los que tienen que gobernar son ellos. El gran problema son las mentiras que le han dicho a la gente, entre otras cosas que tenían un buen equipo. Ahora, tienen un equipo que no sabe, que no entiende, que ha demostrado mala praxis. Pero hay algo que me parece que es necesario aclarar también, porque a veces se plantea como que el gobierno comete errores. Digamos que eso es hacer una concesión a un gobierno que llegó con una idea representando determinados intereses, entonces no es que se están equivocando. Esto, como en otras cosas, a mí me pareció siempre que fue demasiado concesivo el episodio Triaca, cuando algunos decían los errores de Triaca. La verdad, no se insulta a la empleada doméstica por error, no se la mantiene en negro por error, ni se la nombra en el sindicato intervenido por error. Sin embargo, parece que las cosas pasan. El presidente hace un cambio de gabinete que no es cambio, digamos, un achicamiento que ni siquiera es achicamiento porque todos terminan reubicados, y ni siquiera aprovecha para decir, bueno, este ministro que realmente cuando lo sostuvieron ya era un escándalo que lo hubieran sostenido, aprovechemos y saquemos. El ministro de Ambiente, ¿cuál es el último recuerdo que tenemos del ministro de Ambiente? Cuando entraba en la aduana con los 2 televisores que eran más grandes
que él Cuando se vistió de árbol. traídos desde Chile. Sí. Sí, ese, digamos, son las payasadas. Pero sinceramente, entrar los televisores desde Chile, leí hace unos días la sanción que le imponen a la selección argentina. Y me parece muy bien que si están entrando cosas abusando, le impongan. Ahora, quisiera saber cuál fue la sanción que pagó el ministro que entraba con los 2 televisores. ¿Recuerdan ustedes lo que eran las cajas de los televisores? Ahora, Margarita, también... El presidente cambia, sobre eso nada, digamos. Ahora, también hay una justicia, digo, en el sentido de las denuncias. Usted hablaba de los funcionarios que tienen el dinero afuera. Tenemos la investigación de los Panama Papers, que en la Argentina no se sabe absolutamente nada. En otros países ha generado la caída de hay que funcionarios. poder, de todos modos, diferenciar aquellas cuestiones que son delitos o que no lo son delitos, ¿no? A mí me ha pasado, porque además soy denunciante en algunas causas, algunas del anterior gobierno y otras de este gobierno, y siempre yo lo que hago es, cuando adquiero la convicción de que determinado hecho puede constituir un delito, me presento, digo, tengo estos elementos, el juez es el que va a evaluar si es o no un delito, qué tipo de elementos hay, en tal caso quiénes son los responsables y qué sanción corresponden. Y el problema que tenemos con la justicia es que por distintos intereses y lentitud la justicia actúa cuando los funcionarios sobre todo pierden poder, ¿no? Ya lo vimos durante todo el gobierno anterior, lo seguimos viendo. El gran problema es que muchas de las cosas... Yo he presentado una denuncia que considero realmente muy importante, que es sobre el tema del INTI. El INTI realmente es algo muy, muy grave porque implica un costo social muy grande, 230 familias que pierden el trabajo, un costo muy grande desde lo institucional y el papel del Estado, porque se está vaciando un instituto de tecnología industrial con un rol realmente muy importante, pero además todo eso se hace para tapar la falta de transparencia en las contrataciones. He presentado las denuncias, la verdad es que la hice con la expectativa de que algo progresara porque los elementos eran muy grandes, no hay progreso en esas investigaciones. ¿Y qué pasa con la causa de los aportantes truchos? Bueno, digo porque ahora se ha ampliado a que todos los partidos den explicaciones. Ocurre además otra cosa, todos los partidos no, yo tengo las cuentas aprobadas de todos la los que campaña presidencial. No tienen cerrados los números, digo. Sí, ni del Caño ni yo, el Frente Izquierda y el Frente Progresista nuestro tienen los números aprobados. Yo creo que hay que decirlo porque he escuchado en estas últimas 48 horas muchos que dicen todos los partidos, no, todos no todo es igual y me parece que las diferencias hay que poder plantearlas. Ahora, en la Argentina cada escándalo tapa el anterior. Los aportantes truchos realmente era una cosa vergonzosa, la utilización de beneficiarios de planes sociales a los que se les simulaba una identidad como aportante a la campaña electoral. Pero no solo eso, Margarita, porque eso encierra, ahí hay una cuestión ética, ¿no es cierto? Pero encierra un delito de aquellos que sí aportaron. Claro, por eso digo, la ilegalidad. Y que muchos eran contratantes del Estado. Exactamente. ¿Por qué el aporte es ilegal? El caso del INTI es uno. La empresa Murata del INTI, una empresa de seguridad contratada sin licitaciones, sin nada, y resulta que es aportante de la campaña también. Por eso creo que hay que poder establecer claramente e identificarlos. No todo es lo mismo. Ahora, un escándalo tapa el anterior, porque lo cierto es que la causa de los aportantes truchos terminó en alguna medida tapada con la cuestión económica y la crisis económica termina tapada con el escándalo de las cuadernos. No quiere decir que una cosa no lo sea, todo esto lo es y me parece que uno tiene que tener el equilibrio, la razonabilidad, la ecuanimidad para poder mirar absolutamente todo por igual. Lo que sí está pasando, yo lo que no acepto es la idea de la doble moral, ¿no? Y me parece que eso es muy funcional a la polarización y a la grieta instalada en la Argentina, que solamente es negocio para los que lo expresan. A la Argentina le va muy mal con eso. Y uno tiene que no tener una doble moral. Las cosas que estaban mal, si las firmaba la señora de Kirchner y hoy la firma Macri, parece que ya no están mal, me parece que esa es una doble moral. De la misma manera que los que critican las cuentas de Macri no critican las cuentas de los anteriores. Hay que tratar de tener un mismo estándar ético para valorar a unos y a otros. También creo que hay algunas cosas que están pasando en la justicia, porque muchas veces en lo mediático uno escucha determinados testimonios y dice, fulano de tal dijo
que la plata era de este o era del otro. Y cuando vamos al expediente, y acá nos tomamos el trabajo de ir al expediente, no es lo que se publicó que dijo. Dijo otra cosa. Néstor, nuestro compañero, tiene una pregunta sobre esto, me parece. ¿No sé, Néstor? Sí, esto dice a propósito de esto que usted estaba comentando de la doble vara o de la doble moral. Es cierto que tenía en el gobierno anterior una actitud muy intensa en tribunales, una presencia muy intensa, que incluso la llevó a un cruce bastante virulento verbalmente con la expresidenta. Ahora, antes criticaba o denunciaba a la expresidenta y ahora denuncia al INTI. ¿Por qué esta indulgencia con el actual gobierno? No, me parece que no me entendió bien. A ver, primera cuestión, nunca fui una paseadora de los tribunales, no soy una denunciadora consuetudinaria, nunca fui a sacarme una fotografía en la escalinata de los tribunales haciendo campaña con las denuncias. Siendo funcionaria pública, como lo fui mientras que estaba en el Congreso, cada vez que me convencí de que había un delito, y siempre con las pruebas sobre la mesa, fui a la justicia y quienes determinaron que había delitos y quiénes eran los responsables fueron los fiscales y los jueces. Ahora no denuncié al INTI, denuncié a los ministros de este gobierno, que son los que hacen contrataciones no transparentes donde yo creo que hay delito. Por eso reformulo la pregunta. Entonces, eso es a lo que yo me refería. No tengo una doble moral porque las cosas que estaban mal con los anteriores, cuando las hacen estos, siguen estando igual de mal. Le reformulo la pregunta. ¿Hay menos cantidad de denuncias ahora porque este gobierno es menos corrupto que el anterior? ¿Eso es lo que quiere decirnos? Diría que solamente porque llevan 3 años de gobierno. Yo las denuncias anteriores las presenté en el 2014, cuando trabajé sobre lo que eran las declaraciones juradas del 2012, después de 10 años del gobierno, pese a que yo tenía una posición políticamente crítica antes. No sé cómo será este gobierno si llega más tarde. Yo creo que han rifado su capital político, entre otras cosas, por no ser transparentes en 2 años de gobierno. Ahora, ¿cree que la justicia, Margarita, está actuando como corresponde de acuerdo a los códigos de procedimiento? Porque los abogados se quejan, y me parece con mucha razón, respecto de que se hacen las cosas casi con la necesidad de que alguien termine preso y no con lo que indica la justicia, a ver, Rosario, la ley en la mano. Rosario, yo creo realmente, tengo también en esto una opinión bastante crítica sobre el papel de la justicia, no es mía. El año pasado trabajé con 2 presentaciones muy sólidas, una del Colegio de Abogados de Córdoba y otra de la consultora Management & Fit. Las 2 habían hecho un estudio de opinión sobre el nivel de desconfianza social en las instituciones. Los 2 informes daban al tope de las instituciones con menor confianza social a la justicia. Yo siempre pensé que éramos los políticos, los legisladores. No, la justicia al tope. El 82% de los argentinos no creen la justicia. El tema de la justicia o de la baja credibilidad tiene que ver con la impunidad. Y la impunidad tiene que ver con los delitos del poder político y económico. Esa es la percepción de la sociedad. Entonces ni siquiera es lo que podamos opinar nosotras. Sobre esto no se está haciendo absolutamente nada. Y me parece que ese es uno de los problemas. Pero yo digo, no, este es un gobierno no le preocupa que no ha a logrado poner en la agenda un tema tan grave como el de la justicia. ¿No le preocupa, digo, a los dirigentes en general, digo, más allá del partido en el que se encuentren, que haya una causa, hablo de la causa de las fotocopias de los cuadernos, donde no hay sorteo, se toma la causa, se hacen detenciones sin la prueba porque era un indicio, y todo pasa porque total, en realidad, esto es así, donde los empresarios, de acuerdo al nombre que tengan, de acuerdo a lo que digan, se van a la casa y otros quedan presos? A ver, Rosario, está todo hecho, no sé qué opina usted, ¿no? No comparto para nada, aun cuando tengo una mirada de la justicia y, digamos, nunca me ha gustado las cosas que se hacen así sin tener realmente los elementos. Si algo tiene esa causa, es una cantidad de elementos probatorios que excede totalmente el tema de los indicios. Los cuadernos ya no son los cuadernos. Después de los cuadernos vinieron todos los arrepentidos y hay que pensar que muchos de los arrepentidos son quienes formaron parte del gobierno y por lo tanto tienen un conocimiento y una vinculación con el gobierno anterior enorme. Pero después de eso hubo un cotejo de algunos elementos, pues yo me pregunto si frente a lo que los cuadernos decían, todos los nombrados hubieran dicho, no, mira, esto es mentira, esto es un invento, esto no existe. No, todos fueron y ratificaron, y lo que se hizo después fue un trabajo, por ejemplo, cuando decía, habían entrado en Olivos, decía el cuaderno de Centeno, van al registro de ingreso a Olivos y estaban los ingresos en Olivos. Cuando dicen, hay entrecruzamiento de llamadas, estaba.
esperaban. Cuando Centeno escribe, me esperaba el señor tal con el auto con tal patente, y realmente van y chequean y la patente del auto está a nombre de la empresa que está denunciada. Ahora, permítame que Néstor, que tiene los datos del expediente, porque a mí me gusta hablar con el expediente. Sí, sí, claro. Muchos de los que dicen que dijeron lo que está publicado en los medios, cuando uno va al expediente, no dijeron eso. A ver, Néstor, darnos algunos casos para entender. Sí, a ver, en realidad lo que hay es una falta de concordancia entre lo que dicen las fotocopias de los cuadernos y lo que después terminan admitiendo los propios imputados. Es decir, hay datos que coinciden, la patente de los autos, pero por ejemplo, quienes reconocen haber pagado esos sobornos, en realidad hablan de cifras que son diametralmente opuestas a las que estaban consignadas en los cuadernos. Y hay situaciones que se explican de una manera muy diferente a la que explican los cuadernos y se contradicen con los propios arrepentidos, que dicho sea de paso, tienen la posibilidad de mentir impunemente porque como son imputados, pese a que tienen un acuerdo de colaboración, si mienten, a lo sumo van a tener un delito de falso testimonio, que frente a la asociación ilícita es realmente muy inferior. Digo, eso también está pasando. Sí, ahora hoy los cuadernos han perdido entidad, sinceramente. Yo creo que ya los cuadernos no son la prueba principal. A mí siempre me pareció que lo de los cuadernos era endeble en el sentido cuando Centeno decía llevaban tanta plata. No creo que Centeno hubiera tenido ninguna posibilidad de contar la plata. Ahora después, cuando hay un arrepentido que dice pagué tanto, me parece que eso es mucho más fuerte. Por eso sí, lo que suena, Margarita, es que hay arrepentidos que con tal de irse a la casa dicen cualquier barbaridad. Eso, ¿no? Pero bueno. Eso es así. Hay que tener demasiada prudencia en la valoración de los arrepentidos, porque el arrepentido no busca colaborar, busca mejorar su propia situación. De esto no tengo duda. Lo que pasa, y ustedes saben perfectamente, yo tengo la convicción de que se cometieron delitos, que hubo enriquecimiento de los funcionarios, y además basta ver los patrimonios, porque yo a veces tengo dudas sobre la dimensión que se le da a todo esto, las cifras que se manejan. A veces me parece que hay también alguna cosa de fantasía, o será que me resisto a pensar en esas dimensiones. Ahora, cuando yo he comprobado gente que llega a la actividad política, ni siquiera doy ningún nombre en particular, teniendo una casita de clase media, media-baja en el conurbano y terminan teniendo 3 departamentos en Puerto Madero, algo no funcionó, digamos. Todo el enriquecimiento de los funcionarios del gobierno anterior, que terminan teniendo bienes que no pueden justificar. Los empresarios, un señor como Lázaro Báez, que termina con una fortuna de miles de millones de pesos, sinceramente, es imposible de justificar. Donde aparece además todo este circuito de empresarios, donde también hay que entender que formaron parte de un negocio, porque el empresario, antes de pagar una coima, antes recibió un beneficio. ¿Y no le llama la atención que no aparezca el nombre de Franco Macri? La verdad es que no sé qué negocios tenía Franco Macri en este momento, pero yo he sido muy crítica. En la obra pública todos conocidos. No, pero les voy a decir más. Yo he sido muy crítica del caso del Correo, por ejemplo. Lo del Correo fue un escándalo. No, pero hablo de esto, ¿no? De la obra pública. No solo el negocio previo, sino lo que hizo este gobierno con ese tema. Ahora, no sé si Franco Macri pagó no alguna coima en ese momento, sinceramente. Yo creo que hay que tratar uno de poner la seriedad en el análisis de estas cosas que tiene que ver con lo que uno tiene por delante. Yo trato en eso de ser seria. Opino de las cosas que veo, de las que me convenzo. Puedo equivocarme, por supuesto que sí, pero trato de no hacer especulaciones ni fantasear con alguna cosa que no puedo después tener por comprobada. Margarita Stolbizer, muchísimas gracias, Gracias por haber